Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por venir y por acompañarnos en esta charla. ¿Nos sentamos? Así es, siéntate en tu casa, el Auditorio Nacional. Y vamos a conversar un poquito y posteriormente vamos a dar pie a las preguntas de ustedes. Y más adelante también la indicación es que habrá las fotografías oficiales. ¿De acuerdo? Así que te decía, estamos en tu casa, que es el Auditorio Nacional, y además en México, que bueno, tú sabes, eres muy aquí. Pues sí, a las dos cosas, ¿no? Porque la verdad es que en México yo me siento en casa totalmente y he sido muy bien recibido desde siempre, ¿no? Desde que empezamos con Héroes y empezamos a actuar aquí, empezando en la Ciudad de México, que nos recorrimos todos los clubs y los antros, a todas las giras que hemos hecho y con el tiempo no sé cuántos auditorios nacionales hemos hecho, pero muchos, ¿no? Creo que fue en el 2002 cuando hice con Flamingos, empecé a venir aquí y este es pues yo diría que es mi recinto favorito para actuar en la Ciudad de México. He tenido el privilegio de actuar yo creo que en casi todos los posibles, ¿no? O en muchos, desde luego. Y hay distintas medidas. Hay lugares muy grandes y hay lugares más chicos, pero tienes al público muy cerca, les ves las caras, es una maravilla. Y veíamos y platicábamos un poquito hace un momento, Enrique, pues es 2016, creo que la última ocasión que te presentaste acá, y 10 Sí. años después regresas al Auditorio Nacional y ya con fechas agotadas. Sí, me suena fatal el haber estado 10 años sin haber pisado el Auditorio Nacional. Hemos hecho otros recintos, afortunadamente, porque hemos hecho varias veces el Foro Sol y también palacios de deportes y lugares muy emblemáticos de la ciudad. Pero sí, tengo muchas ganas de estos shows, van a ser muy especiales y esa cercanía con el público y el sonido, ¿no? de este lugar hacen que estos conciertos sean muy especiales para mí. Hablando ahora del disco que salió hace muy poquito, apenas recientemente este disco, que se supone es el número 14, aunque creo que es el 21 en total. Me puse a hacer cuentas. Sí, yo perdí la cuenta, pero sí que 14 solista, creo, ¿no? Por eso. 14 solista, luego hice discos de colaboraciones con Nacho Vegas, con Andrés Calamaro, con una banda que montamos que se llamaba Busido, varias cositas, ¿no? Y los discos con Héroes, o sea, son muchos, pero sí, sea el número que sea, es el que toca, Es el correcto. nuevo. Un poco medio yo clavada con esta onda de los números y Sí. por eso te lo mencionaba, es que pensaba que hablar del siglo anterior, es que muchos, yo creo que no sé de acá, pero nacimos en el siglo anterior, nacimos pues sí, en aquellas décadas, y que tú has vivido 33 años en el siglo anterior. Y que Sí. hasta ahora llevas 26 o vas para 26 años de este nuevo siglo, o sea, una mayoría es de aquel siglo. Sí, se puede decir que tenemos muchos el privilegio de haber vivido y haber trabajado en ambos siglos, ¿no? Y eso nos da una perspectiva de qué cosas han cambiado, qué cosas se van diluyendo y perdiendo con el paso del tiempo y hacia dónde parece que nos está llevando este nuevo siglo, ¿no? Y nos permite, bueno, reflexionar sobre cosas que queremos seguir manteniendo y cosas que abrazamos con entusiasmo. Realmente, ¿qué es lo que a ti te mantiene más del siglo anterior? Que dices, eso lo quiero seguir conservando en este siglo. Bueno, yo lo que más echo de menos del siglo anterior son los mapas. Los mapas, ¿no? Yo creo que te permitían, digamos,
enfrentarte a los viajes de una manera distinta, ¿no? Yo creo que Internet y el GPS ha llegado un momento en el que nos deja muy poco margen de error, de pérdida, ¿no? Perdernos en los lugares, encontrar cosas por azar. Todo eso a mí me parecía maravilloso. Yo soy un amante de los viajes y así he hecho muchos viajes, ¿no? Solo teniendo pues un mapa en el que decías, bueno, me meteré por aquí a la derecha a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que me encuentro, ¿no? Y aún así, pero sigues haciendo uso de la tecnología para ubicar. No, yo no soy un hombre de las cavernas y me gusta hablar por Zoom, utilizar el Zoom para hablar con mi madre y de todas estas cosas. Estos, yo creo que adelantos que están muy bien, ¿no? Yo creo que Internet, la información que disponemos a nuestra disposición en Internet es una maravilla. Si tienes inquietudes, eso es lo más interesante, tener inquietudes previas antes de introducirte en el mundo de la tecnología, tener inquietudes para consultar, ¿no? Y disfrutar de toda esa sabiduría que está ahí, ¿no? Si te interesa saber los discos, las películas, los libros que ha publicado alguien, tienes ese acceso y me parece que eso es fantástico. Ahora también sabemos los peligros y las tonterías, los memes que te encuentras en Internet que pueden hacer un momento simpático, pero también pueden resultar un poco, un poco interesantes. Sí. Que me imagino que son de esas cosas en las que tú estarías en contra de. No, yo no estoy en contra de nada. ¿Pero de la tecnología? No estoy en contra de la tecnología. Yo estoy a favor del uso inteligente de las cosas, ¿no? De utilizar la inteligencia de forma previa. Bien, pues, ¿crees tú que a veces, o que más bien nuestra edad nos puede definir el momento en el que nos encontramos? Y en tu caso, a lo mejor y con el paso del tiempo, tus vivencias, tu edad, te pueda definir en el resultado, o sea, con los discos que has ido sacando con el paso del tiempo. Bueno, es una muy buena pregunta y creo que la respuesta es que sí, ¿no? Que yo en el fondo hago discos acordes al momento en el que estoy viviendo y que no me importa que eso se note, ¿no? No hago, creo que mi música no es para niños, ¿no? Tampoco es que tengan que tener ahí un aviso parental, ¿no? Para que no se acerquen, pero creo que obviamente el contenido de lo que yo expreso en las canciones, bueno, exigen también unas vivencias. Si se acercan gente de nuevas generaciones, yo les abrazo con mucho entusiasmo, pero claro, mi visión es la de una persona que ha pasado los 50 y que tiene un bagaje y unas experiencias detrás, ¿no? Y de hecho considero, ¿no?, que está bien, ¿no? Es interesante el ver la evolución de un artista en diferentes momentos de su vida, cómo ve el mundo y cómo se enfrenta a la experiencia artística. Y ahí tal vez llegamos a este de un siglo anterior, ¿no? Que además posiblemente será que tiene una consecuencia con cuentas pendientes, que puede ser algo así. Totalmente, este disco es, si no hermano, es pariente cercano, ¿no? De cuentas pendientes. Ambos son discos que miran a la música hispana y latinoamericana, con composiciones propias y quería de alguna forma, bueno, enfrentarme al reto de utilizando géneros que me han apasionado y que, bueno, que pertenecen incluso no a mi generación, a generaciones anteriores, ¿no? Que era la música que podía escuchar mis padres o mis abuelos incluso, ¿no?
y asomarme a estos géneros y aprender de ellos y intentar conocer más de cerca cuáles son esos ritmos, esas armonías, esas melodías tan bellas y hermosas, ¿no? Y a pesar de todo, y como tú durante muchos años lo has dicho, sigues apostando por el rock and roll. Me encanta el rock and roll y creo que de hecho es lo que me corresponde después de este disco, ¿no? Yo creo que este disco cierra una etapa y tengo muchas ganas de meterme a grabar el siguiente, que no sé cuándo será, pero desde luego el siguiente va a ser un disco con las guitarras bien altas. Pues estaremos ahí como al pendiente y ya lo escucharemos, así como ahora hemos escuchado de un siglo anterior y que me imagino que sobre eso también habrá preguntas de nuestros compañeros de la prensa. Sin embargo, algo que te quería yo comentar y que lo platicábamos un poco hace un momento, es que creo que también esto de las generaciones es muy, muy ambiguo, porque este ejercicio, en mi caso, de haber estado escuchando el disco y tener a mi hija de 16 años y que me dijera que le gustaba lo que estaba escuchando, me dio como mucho gusto sin que le diera yo una referencia, ¿no? Una chica de 16 años. Bueno, eso por de pronto muy agradecido a tu hija. Yo creo que lo fabuloso que tienen las nuevas generaciones es que se enfrentan a la música con muchos menos prejuicios que nosotros, ¿no? Creo que pueden escuchar música de distintos géneros sin ningún tipo de problema, y no solo de distintos géneros, sino de distintas épocas, ¿no? Pueden escuchar música de los 60, pero pueden escuchar incluso música más antigua y que aparezcan en la misma playlist, y que para ellos no son más que canciones y artistas con los que conectan, ¿no? Y eso es fabuloso. Eso para mí es un gran adelanto con respecto a nuestra generación, que yo creo que era, bueno, pues era tenía más prejuicios, ¿no? Incluso dentro del rock and roll, yo creo que había muchas bandas que tenían problema con que de repente alguien escuchara algo distinto, ¿no? Que se acercara al jazz, o que se acercara a la música latina, o que se acercara a la música electrónica. Todo eso se ha superado, yo creo, afortunadamente. ¿Bailas, Enrique? ¿Bailo el qué? ¿Sí? ¿Bailas? No. ¿No? No. que, pero es una propuesta. Puede ser, sí, podríamos bailar ahí en el disco del siglo anterior. Hay ritmos que nos hacen bailar, ¿sí? ¿No? Sí, totalmente. Bueno, y en este disco desde luego que los hay, ¿no? Exacto. Sí. Pero no, yo no soy muy bailarín, ¿no? Bueno, yo ya te iba a sacar ahí ganas, ¿no? Bueno, en privado lo hacemos. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver entonces, si te parece, a las preguntas de nuestros compañeros de la prensa y los medios que se encuentran presentes, que son muchos, y pues bueno, vamos a ver, ¿sí? ¿De aquel lado? ¿De este lado? ¿Acá? ¿De este lado? Adelante, hola. Hola, ¿qué tal? Chucho Pepepa de Cobalto 60 Magazine. Pues el señor Enrique Ortiz de Landazuri Bumburi, ahora con lo que nos ha explicado. En un viaje, llegando a un punto de retorno conocido para ir del pasado al futuro y regresar al hoy, estas nuevas mutaciones me llevan a mí a recordar a Isaac Asimov con el libro Nuevos Futuros, a Jules Verne con todo lo que escribió en sus libros, prediciendo lo que se está viviendo y lo que se va a vivir. El señor Enrique Bumburi se ha mutado para viajar a un futuro y regresar a decirnos cómo hubiera sido el pasado, o esas mutaciones son un espejo del alma para que la mente la cante y esas nuevas generaciones sonrían ante un pasado, pero también venga un futuro halagador. Bueno, es interesante lo que dices de la mirada al pasado y al futuro. Aunque el disco se llama De un siglo anterior, la gira que vamos a realizar se llama
nuevas mutaciones. Y a mí me gusta decir que no es la gira del disco. Es una gira que tiene un carácter propio, es una gira en la que vamos a mirar al pasado y vamos a enfrentarnos a él con los ojos del presente, ¿no? Y puede ser que esa mirada hacia el pasado, en estas mutaciones, en estas transformaciones que van a sufrir las canciones, apunten hacia lugares que espero visitar en el futuro. Me imagino que no estoy respondiendo bien del todo a tu pregunta, pero creo que tu pregunta abarcaba mucho más. Para mí hay dos partes fundamentales en la música, una que es una expresión personal, una indagación de cómo sientes y una forma de explicación de lo que eres y de lo que tienes dentro, y hay otra parte que es fundamental para mí, que es la comunicación, ¿no? Con el público, la comunicación, que haya alguien ahí que te escuche y que sienta de una forma más o menos parecida, o que te haga sentir menos solo, ¿no? Esos son los dos fundamentos básicos de la música para mí. Ok, y una segunda muy rápida. ¿Cuál es la canción favorita de Enrique Ortiz de Landazuri que haya escrito Enrique Bunbury? De las mías. Eso me resulta más sencillo pensar en las de los demás. No sé, de las mías. Este disco al menos. Claro, de este disco, me resulta complicado. Bueno, de este disco hay una canción a la que le tengo un cariño muy especial por todo lo que significa para mí, que se llama La Voz. Es una canción que tiene su origen en el problema que tuve hace 3 años con la voz y con el humo del escenario, que me hizo bajarme de la gira y que pensaba que que nunca más iba a subirme a un escenario. De alguna forma refleja ese momento en versos y en música. Muchas gracias. Siguiente pregunta de este lado, por favor, adelante. Buen día, Enrique. Buen día. Ricardo Gutiérrez para All Access Radio. Ya lo has mencionado durante estas preguntas, pero quiero indagar un poquito más. A tus inicios estuvieron muy marcados sobre el rock, este género que dominas muy bien. Pero en tus últimos álbumes has explorado géneros, sonidos distintos. ¿Qué te motivó a seguir en esos sonidos y no generar más rock? ¿Y qué te ha dado esos caminos musicales? Bueno, claro, yo he hecho de todo en mi carrera solista. He indagado en géneros que me interesaban, aunque yo creo que en general casi todos los discos tienen el fundamento y la base y la mirada de un músico de rock, ¿no? Incluso discos como Posible y Curso de Levitación, que son los 2 discos anteriores, y Greta Garbo, ¿no? Esos discos yo diría que son de rock, ¿no? Estos 2 últimos, cierto, yo creo que son discos que se alejan un tanto del rock para mirar a la música de raíz latina, hispana, como un paréntesis en mi carrera. O sea, no es el lugar donde me voy a quedar. Pretendo seguir buscando, investigando, pero me parece imprescindible para mí el no estancarme en un lugar, ¿no? Mirar a todos mis intereses y ir cubriendo etapas y superarlas de alguna manera para avanzar con ese aprendizaje. O sea que no es el rock sigue apareciendo en mis espectáculos en vivo, en todas las giras, y no es algo que yo haya abandonado ni remotamente. Bueno, y como segunda pregunta, tu visita pasada, un seguidor te hizo mención sobre todos los lugares donde has tocado, y uno de ellos te preguntó dónde te gustaría tocar. Mencionaste Bellas Artes.
¿Qué tal va la idea? ¿Cómo va? ¿Algún otro lugar? Lo he intentado, pero todavía no ha dado resultados. Pero bueno, es algo que está ahí, lo tengo en mente, es un lugar que me gustaría mucho. También, aunque he actuado en el Zócalo, cuando hicimos el concierto por el terremoto, era un concierto conjunto y yo participé con 4 o 5 canciones, no recuerdo cuántas, pero me gustaría hacer un show yo. Ese es otro lugar donde me encantaría poder, además, hacer un concierto gratuito, ¿no? Eso estaría muy bien. Muchas gracias. Quería preguntarte un poco a raíz de esto que comentabas del rock o del folclore y demás. Estas mutaciones, ahora, ¿lo cargas más hacia el rock o más hacia a dónde? Lo que es la gira, hay una mirada a todas mis etapas, ¿no? Entonces, va a haber alguna canción de este disco, pero es una gira que yo diría que, bueno, se puede decir retrospectiva, porque mira todas las etapas, pero también es cierto que los últimos 10 años tienen mucho peso y que hay distintas miradas, pues, a las canciones. Me cuesta un tanto hablar de la gira porque no es fácil de definir. Es una gira que me emociona especialmente precisamente porque no es convencional, tanto a nivel espectáculo como el repertorio que hemos seleccionado, que son canciones, algunas que no cantaba desde hace muchos años, y canciones que son inesperadas y canciones, bueno, pues que no han sido tan interpretadas en mis shows. Entonces hay mucho material muy interesante en esta gira. Bueno, ya nos esperamos para octubre, ¿no? Sí, bueno, Que además de Sold Out. Ya está soldado, qué bueno. Acá en el Auditorio Nacional, Puebla. Iba a intentar convencer para que vinieran, pero parece que ya están convencidos. Bueno, pues ahí para las fechas en Guadalajara. Muy agradecido. Creo que también Guadalajara, no sé si... Queda por ahí una fecha abierta, me parece, un soldado y una abierta. Bueno, pero Guadalajara responde siempre muy bien. Muy bien. O sea que va a estar fantástico. Y muy agradecido, la verdad, porque yo no doy por hecho el que las entradas se vendan, no doy por hecho que los discos que publico interesen, y estoy muy agradecido al público, ¿no?, que responda de esta manera. ¿Y si te tomas a lo mejor algún tiempo como para ver lo que te dice la gente al respecto, a lo mejor, y lo que opinan no sé, en las redes? Bueno, en las redes hay que andar con mucho cuidado, ¿no? A mí me gusta más escuchar a la gente hablarme cara a cara, ¿no? Eso es lo que más me gusta, es alguien que se acerca y te comenta una experiencia con un disco, una experiencia que tuvo en un concierto, que conoció a su actual mujer, o que ese tipo de cosas a mí me emocionan mucho más que un comentario en redes, que es una cosa así como muy anónima y que no le ves la cara, no sabes muy bien con quién estás hablando, ¿no? Pero al menos he leído algunas cosas muy interesantes y muy buenas de gente que está contenta con el disco, está sorprendida. ¿Sí? Por eso te digo. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de este lado, por favor. Hola, Enrique, Hola. Andrés de Ciber Rítmico. Buenas noches. Se sabe que tus letras, tanto como en Héroes de Silencio como en Solitario, hay diversas inspiraciones de trabajos artísticos como poesía y literatura. En este proyecto hubo inspiración de ese tipo, y de ser así, ¿cuáles fueron los trabajos o quiénes fueron la inspiración de dicho material? No te puedo decir, yo creo que este es un disco en el que he intentado acercarme a las formas de los géneros latinoamericanos, y lo que he intentado es que tuvieran un peso de equilibrio entre lo popular y lo literario, ¿no? Entonces creo que eso ha sido el mayor reto en este disco. Perfecto, muchas gracias. No, a ti. Siguiente pregunta de este lado, por favor, adelante. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido a México otra vez. Aquí Noé para Habitantes del Rock.
En este álbum notamos una carga muy fuerte, reflexiva sobre cómo se están dirigiendo las formas en este nuevo siglo. Y quisiera saber si este álbum para ti podría ser el álbum tal vez más nocturno o más introspectivo de esta etapa folclórica en la que tal vez se cierra un ciclo con sus últimos discos. Bueno, yo creo que introspectivos al final son todos los discos, ¿no? Haces una mirada hacia el interior de cómo te sientes, cómo sientes el momento que estás viviendo, cómo ves el mundo que te ha tocado vivir en ese periodo. Y no considero que este disco sea especialmente más reflexivo o más introspectivo que otros, pero sí que creo que hay un equilibrio entre lo social y lo personal en este álbum. Musicalmente, ¿cómo seleccionaste a los músicos para que el sonido de este álbum no sonara o se alejara de los anteriores músicos como El Huracán o Los Santos Inocentes y que estos mismos músicos se alinearan justamente a este nuevo proyecto? Bueno, es una buena pregunta porque en realidad en este disco y el anterior, que los dos los he grabado con el mismo equipo, no solo de músicos, sino también de técnicos, incluso de cocineras, todos repetimos, ¿no? el mismo equipo de personas y el mismo lugar que grabamos en el desierto de los Leones. La forma de buscar a los músicos fue a través de un casting que realizamos con videos que nos iban mandando gente de distintos lugares, y así encontramos a Sebastián Aracena, que es, bueno, Sebastián, él ha tocado con gente que admiro y quiero mucho, ¿no? Con Mon Laferte, es un músico chileno fabuloso, pero que ha estado aquí afincado en México durante mucho tiempo. Luego Luri Molina es un músico de jazz, de la escena de jazz de clubs de aquí de la Ciudad de México. Y Johnny Molina es un percusionista excepcional que ha estado tocando con músicos cubanos principalmente y también aquí en México. Y luego el teclista Jorge Remenaque pertenece a la formación de Los Santos Inocentes, y Ramón Gacías, que es el coproductor conmigo y también batería, que también estaba en Los Santos Inocentes. Bueno, Ramón ha estado en el Huracán Ambulante y en todos, ha estado en todos lados. Y la verdad es que, siendo que cada uno venía de un lugar distinto, lo que ha sido fascinante es encontrar la química que ha surgido entre los 5 músicos conmigo, ¿no? Esa unión ha sido lo que me ha hecho querer volver a encontrarme con ellos después de 7 u 8 meses que había pasado desde el disco anterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Y has comentado en ocasiones que luego no son los mismos músicos que graban contigo a los músicos que te acompañan en vivo. No, no, porque de hecho, insisto en que es un poco raro, porque parece que cuando haces una gira después de sacar un disco, es la gira del disco. Yo me estoy un poco revolviendo contra eso, y lo que quiero es hacer como un acto creativo distinto, aparte. Y ya pasó con el disco anterior, hicimos una gira con el Huracán Ambulante, siendo que habíamos hecho el disco con estos músicos, y en esta ocasión lo que hacemos es unir músicos del Huracán Ambulante, de Los Santos Inocentes, y también contamos con un nuevo miembro que es José Misagaste, que viene de la gira de Sabina, de Joaquín Sabina, ha estado con él 20 años. Entonces hemos montado una nueva banda impresionante de 10 músicos, que es la que va a interpretar todas estas canciones. Una de las mutaciones, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le vas a llamar ahora? La banda, mira, ahí todavía no hemos pensado. Okay. No sé qué es lo que vamos a hacer. Los Santos Ambulantes o... Vamos con la siguiente pregunta de este lado, por favor. Hola, ¿qué tal, Enrique? Buena tarde. Brenda Ríos, de App Indie Magazine. En este álbum hay canciones que parecen funcionar como ejes del disco, como La Voz,
incluso un siglo anterior. Ujú. ¿Pensaste en este álbum como una especie de recorrido narrativo o fue algo que se fue dando? Y pues esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo manejaste en este caso el proceso creativo? Bueno, en este caso, lo que yo quería era quedarme un rato más en este territorio, ¿no? En este territorio del folclore latinoamericano. Entonces, cuando terminé de grabar el disco anterior, que se llamaba Cuentas Pendientes, lo que hice fue meterme en mi estudio a seguir componiendo canciones en las que pudiera investigar en algunos géneros que no habían aparecido en el último álbum, ¿no? Como pues está el tango en el arcén o la zamba en Zamba para olvidar, la canción La Cima, que es una canción que tiene ritmo de chacarera, o adentrarme más en lo cubano de un siglo anterior. Todos estos géneros eran un poco los que me estaban llamando. O sea, mi visión de lo creativo de alguna manera mezcla un foco en el que digamos pongo la intención, donde quiero llegar, y por otro lado una buena dosis de trabajo. Gracias. Gracias. A ti. Vamos de este lado. Hola, Adelante. ¿qué tal? Josué Morales de Tamino Decir. Antes que nada, máximo respeto para ti, para tu trayectoria que a lo largo de los años ha visto cómo es que cambia la industria musical, que es algo que avanza muy rápidamente, incluso en los últimos años, que ya no es lo mismo ver conciertos en el 2026 a lo que era justamente hace varias décadas. Y lo que me gustaría saber es precisamente, a comparación del 2026 en retrospectiva a lo que han sido conciertos de años pasados, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de dar conciertos en un 2026 a comparación del pasado? Bueno, lo que más me gusta es lo que siempre me gustó, ¿no? Que es el momento de comunión con el público, el ver las caras de la gente que ha sentido en algún momento cercanía hacia lo que dices en una canción. Eso es lo que más me sigue fascinando, ¿no? De un concierto. Y lo que más me fastidiaba cuando pensé que no me iba a volver a subir a un escenario y que solo podría grabar discos, pensaba que había una parte fundamental que me iba a perder, ¿no? Que es esa ceremonia que realizamos, el público acompañándonos a los músicos. Y lo que menos me gusta, el abuso del teléfono móvil en los conciertos. Gracias. Adelante de este lado, por favor. De mucho gusto. Soy Alison de Índicos y bueno, mi pregunta es, ¿qué te inspiró a encontrar un nombre para este nuevo material? Bueno, antes se habla un poco de eso, del privilegio de haber vivido y trabajado en los dos siglos, ¿no? Y me parecía una provocación el hablar de un siglo anterior en un momento en el que, bueno, abrazamos todo avance tecnológico como si fuera siempre un progreso deseable, ¿no? O hubiera ahí algo intrínsecamente bueno. Y la tecnología muchas veces nos trae cosas positivas y a veces nos trae momentos de conflicto con nuestra propia esencia humana, ¿no? Y me parecía que el título englobaba un poco ese conflicto en el que estamos ahora mismo, un conflicto que no está resuelto y que obviamente lo tenemos encima de la mesa y que tenemos que resolver, ¿no? Hasta dónde
vamos a permitir que la tecnología se apodere de nuestras vidas o hasta dónde es necesario, ¿no? Porque hay cosas que antes se ha hablado, a mí me encanta hablar por Zoom con mi madre, ¿no? No quiero que eso desaparezca, pero a lo mejor hay ciertas tecnologías que ya no son tan necesarias, ¿no? O que nos hacen perder un poco de nuestra humanidad. Muchas gracias y felicidades por tus próximas presentaciones. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta de este lado, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Te saluda Adrián Huerta, Secretaria Alternativa. Quiero hacer una pregunta y es, pues bueno, ahorita que ya estás aquí dentro de este importante recinto del país, ¿cómo fue ese reencuentro con la esencia, con el aura del lugar? ¿Qué te dijo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue el volver a estar aquí dentro? Bueno, lo primero que sentí fue esa ausencia, ¿no? Durante 10 años de mi lugar favorito para actuar en la Ciudad de México. Y lo siguiente pues fue unas inmensas ganas de que llegue ya el momento de comenzar esa gira y subirme a este escenario con todas estas butacas y este sonido fantástico que se crea aquí encima del escenario, escuchando al público tan cerca y con esta calidad. Yo creo que es uno de los mejores recintos para conciertos del mundo, posiblemente. Justo, y por otra parte, bueno, sí. Hablando de estas presentaciones que vas a tener en el país, ¿qué es aquello que te gustaría que tus fans se lleven en su corazón, en sus memorias, después de presenciar tu show? Tengo muchas ganas de ver cuál es la reacción de los muchachos al escuchar todas estas canciones reinterpretadas con los nuevos arreglos, porque creo que van a sentir sorpresa de repente escuchando algunas, sorpresa escuchando las variaciones que hemos hecho, y a la vez van a sentir que estoy cantando muchas canciones que estaban deseando hace tiempo escuchar y que no había interpretado nunca encima de un escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tengo ganas de escucharles a ellos, a ver qué es lo que piensan, a ver si sienten la misma emoción que nosotros preparándolas. Perfecto, muchas gracias, Enrique, que sean éxitos. Gracias. Pues entonces suertudos los de Puebla, porque van a ser los primeros, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Y ya después de ahí nos deja. En algún lugar hay que empezar, ¿no? Claro. Pero Puebla, el nombre completo es la heroica... ¿Cómo es? Heroica... La de... No, Puebla de Los Ángeles, pero no, de Zaragoza. De otra manera, ¿no? No, pero la cosa es que es Puebla de Zaragoza, que es lo que a mí me gustaba. ¿Y ahí por eso empiezas ahí? Y termino en Zaragoza, en la ciudad donde yo nací. Entonces es como de Zaragoza a Zaragoza. O sea, no es coincidencia. Es para mí un cierre de ciclo maravilloso. Muy bien. Inicias en Puebla de Zaragoza y terminas en Zaragoza, tu tierra. Muy bien. Pero nadie me dijo cómo es exactamente el nombre entero de la heroica... Heroica Puebla de Zaragoza. Ahí está. Menos mal. Ya muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. De este lado, por favor, adelante. ¿Qué tal? Fátima Wonga para Baxter Fans. Un gusto en saludarte. En el video de La próxima vez no habrá próxima vez aparecen dos versiones de ti. ¿Qué simboliza esa dualidad dentro del video? Bueno, hablando con el director del video, él estaba haciendo distintas interpretaciones que no coincidían en absoluto con lo que yo pretendía con la canción, ¿no? Y al final, donde nos encontramos, donde sí que coincidimos los dos, fue en que ahí había una conversación, un diálogo conmigo mismo, ¿no? Una serie de reproches y una serie de conversaciones que establecía con mi yo interior. Entonces él quiso reflejarlo en dos bumburis en la imagen del video.
Muchas gracias. Adelante. Bueno, de este lado, por favor, creo que la última pregunta, sí, bueno, adelante. Hola, ¿qué tal? Eric Quesada de la Ruta Musical. Hola, Eric. ¿Qué tal, Enrique? Pues bueno, yo tengo una pregunta acerca de tu trabajo como productor. Sé que fuiste el productor de este disco junto a Ramón García. Sí. ¿Cuánto tiempo ustedes le dedicaron a grabar este disco y por qué escogiste grabarlo aquí en México? Bueno, es el tercer disco consecutivo que grabo en el Desierto de los Leones y fue un maravilloso descubrimiento. No el Desierto de los Leones, que ya lo conocía en sí mismo, sino este estudio, el Desierto Casa Estudio, que está como incorporado al bosque, ¿no? Es un lugar fascinante arquitectónicamente y a mí me gustaba mucho quedarme a dormir en el estudio y que los músicos también se pudieran quedar a dormir. Creo que estuvimos en este estudio, estuvimos grabando, creo que fueron apenas 2 semanas, fue súper rápido, de hecho habíamos reservado el estudio por 20 días y lo terminamos mucho antes de lo que creíamos porque iba mucho más rápido, fluía todo muy bien. Y luego estuvimos más adelante mezclando el disco, también ahí en el Desierto de los Leones, pues estaríamos otras 2 semanas. O sea que creo que este disco más o menos en un mes lo terminamos. Bueno, y una pregunta más si es posible. ¿Para ti qué tan importante son las disqueras en este momento para la industria musical? Bueno, yo siempre he sentido agradecimiento porque una discográfica hace pues casi 40 años tuviera la osadía de gastarse el dinero y meter a Héroes del Silencio dentro de un estudio de grabación, invertir para que hubiera una campaña de marketing o de promoción, ¿no? Para llevarnos a las radios, a los distintos lugares y darnos a conocer. Y luego yo he tenido una relación en general bastante buena con las compañías discográficas. He tenido 2 en mi vida, 2 y media. Y siempre he sentido que hay cosas que es mejor que un artista no haga. Me gusta que haya alguien que esté pensando en cómo hacer para que el disco llegue a ser escuchado o conocido por la gente, ¿no? Que pueda hablar con los medios de comunicación, que piensen, vamos a poner estas imágenes aquí y que yo pueda dedicarme a pensar en las canciones. Entonces, para mí eso es algo que muchas veces se infravalora y se habla con mucha alegría de la autogestión y de, ser independiente. Bueno, independiente si estás en una compañía discográfica más pequeña es al final ser dependiente de una compañía. Entonces, y que esas compañías con las que yo he trabajado me hayan dejado tener una libertad creativa como he tenido siempre, es algo a lo que estoy muy agradecido. Entonces, contrario a lo que es el discurso oficial, yo estoy totalmente a favor de que las compañías discográficas apuesten por los talentos y la gente que nos dedicamos a la música nos podamos dedicar a componer y a pensar en las agutardas y pensar en el sexo de los ángeles y este tipo de cosas para ofrecerles canciones, ¿no? En vez de estar pensando en cómo hacer una campaña de marketing o cómo hacer los números y tener cajas de discos debajo de la cama y todo eso, ¿no? No sé si me he explicado muy bien, pero estoy muy agradecido a que me hayan permitido tener la vida artística que he tenido. Y esto es por parte del público, por supuesto, los primeros, y los segundos, una compañía discográfica que apostó y gastó el dinero para que yo grabara. Muchas gracias por tu respuesta.
Y pues yo para cerrar yo te quería hacer como un comentario al respecto de las canciones e invitar también pues a todo el público, a nuestros compañeros también a escuchar el disco, porque al menos yo he encontrado ahí también como un llamado hacia la conciencia, y en la canción de peor de lo que estamos no podemos estar. Peor que como estamos Peor es que como difícil ya no estemos. Eso. Y sabes, espera, hay una frase que dijiste, nos han quitado tanto que ya le perdimos el miedo, ¿no? Bueno, esta es una canción, obviamente, que mira lo social, ¿no? Y que en realidad yo no soy tan pesimista como el título de la canción, pero sí que es cierto que siento muy a menudo que se nos intenta enfrentar los unos a los otros, ¿no? Los de izquierda con los de derecha, los de más allá con los de más acá. Y yo siempre he considerado que el enfrentamiento es siempre con los de arriba, ¿no? Y que todos en realidad tenemos más en común y pasamos y sufrimos las mismas políticas que afectan al pueblo, ¿no? Entonces, esta canción de alguna manera es ese sentimiento de, bueno, si hay que buscar un enemigo, no lo busquemos a nuestro lado, busquémoslo arriba. Pues Enrique, creo que estamos muy agradecidos de tenerte acá, muy contentos, ¿no? Aparte de la salida de este disco, porque después de la pandemia y todo lo que ha pasado, has estado escribiendo canciones y van 5 discos en... Sí, como si se fuera a acabar el mundo. Algo así por el estilo, me imagino que tendrás entonces algo pronto más allá. Bueno, yo no sé si me dejarán, pero estoy ya avanzando mucho en el nuevo disco, por eso puedo afirmar que es un disco que mira más al rock, ¿no? El disco que viene, y estoy, bueno, con muchas ganas de ofrecerles esas nuevas canciones, pero eso será, pues no sé si dentro de un año o de un año y medio o de 2. Pues estaremos allá al pendiente entonces, muy agradecidos de tenerte acá y muy pronto aquí en el Auditorio Nacional. Sí, aquí les espero a todos, por favor. ¿Se van a hacer las fotos aquí? Entonces, ¿fotos? Adelante.